Sí, yo parto dando la bienvenida. Buenísimo. Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos. Estamos a la espera de que se nos sumen muchos de los inscritos a este seminario. Me imagino que no está de más volver a repetir que el saludo, darles la bienvenida a todas y todos. Antes de comenzar vamos a esperar unos minutos para que se conecte la gente. Tenemos muchísimos inscritos. El seminario ha concitado mucho interés y tenemos muchos inscritos, así que vamos a darle unos minutos para que se logren conectar. Qué pena no poder ver las caras de todos. Pero así funciona este modelo seminario, si no sería imposible, ¿no? De más está decir que en el chat pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios. Va a estar abierto. ¿Les parece que comencemos alrededor de las 5:05 para dar ese margen de llegada? En el mundo académico, no sé si ocurre así, Emilio, en México, pero siempre se habla de los 15 minutos de... y después... Creo que en México tenemos hasta esperar un poquito más, pero nos adaptamos aquí a la cultura. No se Incluso preocupen. más avanzados en México. Sí. Y un poquito más, pero sin problemas. Pero aquí esperaremos en honor a los invitados. Vamos a esperar un par de minutos más y comenzamos a las 5:05. Perfecto. Entiendo que en México están una hora más atrasados, si no me equivoco. Emilio, están... Allá son las 4, ¿verdad? Sí, acá son las 4. Perfecto. Mariana, tú que tienes más experiencia me avisas, ¿no? Sí, ya hay muchísima gente conectada, así que yo creo Buenísimo. que en un minuto más partimos. Muy buenas Perfecto. tardes a todos y a todas. Un gusto recibirlos el día de hoy en el seminario. Vamos a esperar un minuto y vamos a partir. Perfecto. Ya, ahora sí. Buenas tardes. Soy José Alar, subdirector del Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, y también soy docente de la Escuela de Diseño de la misma Casa Estudio. Les doy a todas y todas la más cordial bienvenida al seminario Accesibilidad Digital Pública para Personas con Discapacidad Visual, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la UC a través del Laboratorio de Innovación Públicas UC. En esta ocasión queremos presentarles los resultados del estudio acerca de los niveles de accesibilidad de las páginas web públicas de Chile. Este trabajo fue realizado en colaboración con Emilio Sosa, de la Universidad Centro de México,
quien participó como investigador invitado del LIP-UC, y Dominique Damjanic, quien es estudiante de título de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica. En Chile, cerca del 16.7% de la población vive con algún tipo de discapacidad y son más de 850.000 las personas con deficiencia visual. A raíz de esto, LIP-UC se propuso analizar la accesibilidad digital de los sitios web de instituciones y servicios públicos para poder entender cuáles son las necesidades digitales de las personas con discapacidad visual y cómo se pueden incorporar estas en las plataformas digitales. Antes de comenzar, les recordamos que hace algunas horas deben haber recibido en sus correos, junto con el link de ingreso al seminario, el documento con la presentación que se expondrá a continuación. Los y las panelistas invitados comentarán los resultados del estudio y los desafíos que quedan por delante en esta materia. Antes de comenzar, excusamos a la subsecretaria de Servicios Sociales, quien estaba confirmada, pero finalmente no pudo asistir por problemas de agenda. Saludamos a todas y a todos aquí presentes y especialmente a los panelistas del día de hoy. Vamos a presentarlos, ¿no? A ver si José Nostroza, jefe de División de Gobierno Digital. Jonathan Palacio, jefe de Coordinación Intersectorial del Servicio Nacional de la Discapacidad. Mariana Fulgueira, coordinadora del Laboratorio de Innovación Pública JUCE. Emilio Sosa, investigador invitado del LIP-UC y coordinador de la Maestría en Estudio de Diseño de Centro, México. Dominique Damjanic, estudiante casi diseñadora de la Escuela de Diseño de la UC, está a punto de dar su proyecto de título. Y Consuelo Correa, diseñadora UX y docente de Diseño Inclusivo y Accesibilidad de la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo. También quisiera agradecer a Antonia Fava, que está desaparecida aquí, pero que desde el Centro de Políticas Públicas del UC nos ha ayudado muchísimo con la logística y la programación de este seminario. A todos los asistentes les comento que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del chat. Les sugerimos seleccionar la opción a todos los panelistas y todos los participantes para que todos y todas podamos leerla. Al final tendremos un espacio para responder sus inquietudes. A continuación, entonces, los dejo con Mariana, Emilio y Dominique, quienes presentarán los resultados del estudio. Adelante, Dream Team. Muchísimas gracias, José, por las palabras y una vez más a nuestros comentaristas invitados por acceder a nuestra invitación y también por haberse hecho parte del estudio, porque tanto Gobierno Digital como el Senadis y Consuelo Correa en la UDD respondieron nuestras preguntas, nos asesoraron, nos dieron muchísima información muy valiosa en el desarrollo del estudio, así que aprovecho para agradecerles especialmente el interés en el tema y todo el apoyo, ¿sí? Yo voy a compartir mi pantalla primero, ¿sí? Les recordamos que esta presentación, para aquellas personas que prefieran, la tienen en su correo electrónico y está en formato accesible, así que pueden acceder a ella por ese medio, ¿sí? Este estudio, solo algunas palabras de contexto, fue una iniciativa de Emilio y de José que se acercaron al LIP trayendo esta temática que nos pareció especialmente relevante en un contexto de pandemia donde los servicios públicos migraron de forma muy rápida al mundo digital, ¿sí? Y nos pusimos entonces el desafío de aplicar metodologías que ya habían sido probadas en otros lugares para testear, ay, perdón, me atoré, para testear cómo estaban funcionando las páginas web del gobierno chileno, ¿sí? Nosotros somos el Laboratorio de Innovación Pública, que es una iniciativa del Centro UC de Políticas Públicas y la Escuela de Diseño, y en esta oportunidad colaborando con Centro a través de Emilio, ¿sí? Nuestra misión es contribuir a solucionar problemas públicos complejos a través del trabajo colaborativo centrado en las personas, ¿sí? Y el objetivo que nos planteamos con este estudio era analizar la accesibilidad digital para personas con discapacidad visual específicamente del Gobierno de Chile a través de sus portales web y comprender los procesos de toma de decisión asociados, ¿sí? Los objetivos específicos del estudio fueron analizar mediante herramientas cuantitativas y cualitativas la accesibilidad digital para personas con discapacidad visual, comprender el proceso de incorporación de la accesibilidad al interior de las instituciones públicas, comprender la participación y necesidades de las personas con discapacidad en la materia, e identificar áreas de oportunidad y recomendar ajustes en materia de accesibilidad digital, ¿sí? Y ahora le doy la palabra a Dominique, que nos va a abordar el contexto y también nos va a ayudar a entender un poco cómo funciona el acceso inclusivo a estos portales. Dominique.
Bueno, a modo de contexto, la discapacidad no es un atributo inherente a la persona, sino que se entiende en la interacción entre la persona y su entorno, donde las características del entorno le impiden o dificultan el llevar a cabo una acción, y ahí es cuando se genera la discapacidad. En Chile, como antes mencionó José, el 16,7% de la población tiene algún tipo de discapacidad, según los resultados de la encuesta de discapacidad del 2015, y en la población en la población adulta esta cifra aumenta al 20%, incrementando por edad, donde en Chile más de 850.000 personas tienen algún tipo de discapacidad visual y alrededor del 80%, o sea, 80.000 personas tienen ceguera. Pero ¿cómo las personas con discapacidad visual acceden a la tecnología? Bueno, existen distintos programas de apoyo tecnológico, donde en este caso vamos a hablar de los lectores de pantalla, que son software, los cuales a través de una voz le informan a las personas con discapacidad visual acerca del contenido que está en un dispositivo electrónico, ya sea un computador, un celular, un tablet, entre otros. Y ahora les vamos a mostrar un video que explica que muestra cómo funciona esto para que puedan entenderlo mejor quienes no lo conocen. Perfecto, yo voy a compartir de nuevo para optimizar el clip para video, ¿sí? Porque voy a hacerlo una vez más para que funcione bien ahora sí. Y vamos a mostrar este video que desarrollaron Dominique y Emilio con la explicación de cómo funciona exactamente el sistema, ¿sí? www.lipu.cl. Encabezado. Anterior. Agregar a compartir. Saltar al contenido. Visitar. Diseño y pilotaje de. Encabezado de nivel. Soluciones innovadoras a problemas públicos complejos. Basadas en la evidencia y la experiencia de las personas. Conócenos. Enlace. Pausar fondo. Botón. ¿Qué? Hacemos. Encabezado de nivel. Proyectos. Enlace. www.lipu.cl. Encabezado. Anterior. Botón. Actualizar página. Botón. Agregar a colecciones. Botón. Compartir. Botón. Saltar al contenido. Enlace íntegro. Imagen. Adulto. Recreación. LIB. Laboratorio de Innovación Pública. Use línea vertical Chile. Inicio Somos Proyectos Equipo Publicaciones. Copyright Link. Contacto. Noticias. Conoce nuestro trabajo. Perfecto. Ahí el video. Entonces, volvemos. bueno, ahí tuvieron una demostración en el fondo de cómo es que esto funciona a través de comandos en el teclado. Y bueno, por otra parte, es importante explicar qué es la accesibilidad web, la usabilidad y el diseño inclusivo. Entonces, la accesibilidad web sería la capacidad de una página para ser entendida, navegada y percibida por una persona con discapacidad. Entonces, esto se refiere más bien a un aspecto técnico de la página, mientras que la usabilidad también se relaciona con la experiencia del usuario, pero más bien desde un punto de cumplir objetivos. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir que un sitio web sea técnicamente accesible, pero al querer realizar una actividad la persona no puede completarla, en consecuencia no estaría siendo usable. Mientras que el diseño inclusivo se define como el diseño de productos o servicios que son accesibles y usables por la mayor cantidad de usuarios razonablemente posibles, sin la necesidad de adaptación ni diseño especializado. Es decir, que ambos factores, accesibilidad y usabilidad, son necesarios para un diseño inclusivo. Y la lógica un poco del diseño inclusivo es trabajar desde el usuario crítico. Entonces, por ejemplo, dado el tema del estudio, si es que un sitio web es accesible y usable para una persona con discapacidad visual, también lo sería para una persona sin discapacidad visual. Entonces sería un diseño que incluiría a una mayor diversidad de segmentos de usuarios. Dicho esto, voy a dejarlos de nuevo con la Mariana, que les va a explicar el marco legal del tema de accesibilidad web. Buenísimo. Muchas gracias, Dominique. Una de las razones por las cuales Emilio se interesó en Chile es porque Chile tiene un marco legal muy robusto en esta temática, ¿sí? La primera ley, que es del año 1994, es la 19.284, que es la primera ley que aborda el tema de integración social de las personas con discapacidad. Y es interesante porque a pesar de que en el año 1994 las tecnologías digitales estaban mucho menos desarrolladas, la ley incorpora mención a las tecnologías de la comunicación, indicando que se debe garantizar las condiciones técnicas que permitan la igualdad de acceso a los sistemas de telecomunicación, ¿sí? Entonces es interesante cómo a pesar fue muy pionera la ley en incorporar estas materias, ¿sí? Esto luego
se robustece a través de la ley 20.422 de 2010, que es la que establece un poco el sistema dirigido hacia las personas con discapacidad que tenemos hoy, crea el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, moderniza lo que era el Fondo Nacional de Discapacidad, crea el Servicio Nacional de Discapacidad de Senadis, ¿sí? Incrementa las observaciones y normas generales para fomentar la no discriminación y la inserción laboral, y en el fondo menciona una vez más que Senadis tiene como línea de trabajo mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información, ¿sí? Esto además se robustece aún más en el 2015 con el conocido Decreto 1, que es una norma técnica sobre sistemas y sitios web de los órganos de la administración del Estado, ¿sí? Esto dicta principios de diseño universal y accesibilidad básicos con los que debe contar cualquier sitio web gubernamental, y se promueve esta norma a raíz de la ratificación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, estableciendo que la accesibilidad y las normas asociadas vendrán de aquellas dictadas por la W3C, que es el organismo internacional que lidera esta materia, ¿sí? Entonces es interesante que el marco legal en Chile es muy robusto, ¿sí? Y por eso justamente nos llamó la atención investigar hasta qué nivel se estaba aplicando este marco legal tan robusto y cómo se estaba desarrollando en la práctica, ¿sí? Ahí nos encontramos en una primera exploración con que la problemática es que a pesar de este marco legal, el nivel de cumplimiento del mismo es relativamente bajo, ¿sí? Esto quiere decir que la norma no se traduce en prácticas inclusivas generalizadas, ¿sí? Y que los lineamientos técnicos de la WCAG 2.0, que es establecen la norma local que los sitios web deben cumplir un estándar de AA, ¿sí? El mínimo es A, el AA y el máximo es AAA, ¿sí? Pero eso no se evidencia en los sitios web que fueron incorporados en el análisis, ¿sí? Y entonces, en el fondo, la pregunta es cómo pasamos de una norma robusta a una práctica que sea igualmente robusta y que nos permita en el fondo materializar el diseño inclusivo, la accesibilidad y la usabilidad de estas páginas web, ¿sí? Y entonces ahora los voy a dejar con Emilio, que fue quien lideró junto con Dominique el análisis cuantitativo y cualitativo en materia de accesibilidad, y va a presentarles los resultados. Emilio. Claro, muchas gracias, Mariana. Pues entonces, viendo esta situación que no solo sucede en Chile, sino en la mayor parte de los estados latinoamericanos, decidimos crear este estudio para entender un poquito más, ¿no? A detalle qué está pasando en las páginas de las diferentes instituciones y pues qué podemos hacer principalmente para intentar resolver, ¿no? Entonces, de entrada, pues partimos de la metodología cuantitativa. Aquí realizamos una revisión, primero una revisión automatizada utilizando una herramienta que se llama Wave, de una organización que se llama WebAIM, que es estadounidense, para detectar errores de forma automática, ¿no? Algo que es importante entender es que estas herramientas, que pueden ser muy prácticas para encontrar algunos errores comunes, no tienen también un nivel de profundidad como si la estuviera revisando una persona, ¿no? Entonces, utilizamos esta serie de métodos mixtos para poder entender, por una parte, esta parte automática que nos puede dar estadísticas mucho más generales rápidamente de los sitios, pero también hicimos revisiones manuales, Dominic y yo, para poder evaluar los sitios de una forma más integral. Y también pues realizamos estas entrevistas, ¿no? Para conocer el contexto operativo de cómo se desarrollan los sitios web en el estado chileno. Entonces, esto funciona como un pequeño robot que hace como algo que se le llama scraping a la página y pues va leyendo un poco el código y nos va diciendo algunas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, elementos de maquetación, sin ponernos muy técnicos, ¿no? Pues en una página web, pues tenemos un código, ¿no? HTML, y ese código HTML en la norma tiene ciertas reglas. Que los títulos se tienen que escribir de cierta forma, que las imágenes se tienen que escribir de cierta forma, los hipervínculos. Hay algunas reglas que van a ayudar a que la accesibilidad se logre en un sitio web. Entonces, estos elementos de maquetación, si las letras hacen un buen contraste con los fondos, si los hipervínculos están bien escritos, le pueden decir a una persona con discapacidad hacia dónde lo está llevando, si los formularios, cuando tú llenas, no sé, que te piden tu nombre, tu correo,
si está correctamente catalogado para que una persona con discapacidad visual pueda recibir en audio, qué está llenando, ¿no? Elementos ARIA, que son aplicaciones que se les llaman Accessible Rich Internet Application, que es tecnología hecha para temas de accesibilidad, pero mal usadas pueden ser a veces hasta impedimentos al momento de desarrollar una página web. Si los recursos audiovisuales tienen subtítulos, ¿no? Si hay audio descriptivo en los videos, atajos de navegación al momento de usar este tipo de tecnologías. La verdad es que la norma es bastante robusta. Para no entrar demasiado detalle, son muchísimos los elementos que vamos a ver ahorita a continuación. Los resultados, ¿no? Evaluamos distintas categorías y encontramos algunos errores que son predominantes en la mayoría de los sitios. Entonces, en la categoría de errores, encontramos algunas de las fallas importantes. La primera es falta de textos alternativos en links con imágenes. Esto quiere decir que cuando tú tienes una imagen y esa imagen tiene un hipervínculo que dirige hacia otra página, hacia otro sitio dentro de la misma página, cuando tú usas un lector de pantalla, esos links pues tienen un nombre. Oye, esto te va a redirigir a X lado, ¿no? Si no se cuenta con ese nombre, pues los usuarios no saben hacia dónde va. Entonces, pues de cierta forma se pierde un poco la noción hacia dónde estoy dirigiéndome. El 71% de las páginas que nosotros evaluamos 20 páginas de distintas instituciones del Estado, no cuentan con estos textos alternativos. Y solo en esta categoría, es una categoría que necesitas tener para tener el nivel de certificación grado A. Entonces, eso quiere decir que por lo menos 70% de las páginas ya están fallando con ese grado de certificación. Nosotros, por ley, en el Estado chileno, necesitamos cumplir con la certificación AA si somos una página de gobierno. Entonces, otros errores comunes importantes fueron la falta de textos alternativos. Una imagen, cuando tú usas un lector de pantalla, si la imagen no tiene un texto alternativo, pues solo te va a decir, ahí hay una imagen, pero no te va a explicar de qué es la imagen, de qué trata, qué contiene. Entonces, simplemente, pues es como si esa comunicación no existiera. Entonces, un cartel, una foto, simplemente para una persona con discapacidad visual que esté usando un lector de pantalla, pues es información que no existe. 47.62% de los sitios no tienen estos textos alternativos en varias de sus imágenes. Y eso pues es grave al momento de navegar. Después, errores de contraste. Un error de contraste es, oye, pues mi texto es amarillo y el fondo es blanco, se pierde un poco, ¿no? Entonces, la discapacidad visual tiene grandes espectros y la pérdida de contraste es una discapacidad visual. Entonces, lo que encontramos fue que el 90% de las páginas tenían errores de contraste importantes. Y eso, tener ese error en la página no te permite acreditar el grado de cumplimiento AA. Entonces, eso es muy importante. No solo con estos dos datos podemos ver que la mayoría de las páginas no están dentro de lo que deberían de estar cumpliendo por la norma. También en alertas, pues de repente tenemos etiquetas, que son las etiquetas H, son etiquetas de títulos. Entonces, usualmente esas etiquetas pues tienen que ir en cierto orden. Entonces, si te pasas del H1 al H5, puedes confundir al software. Links que están repetidos, PDFs que no son accesibles, fueron algunos de los errores más frecuentes que encontramos en las páginas. Entonces, bueno, pudimos encontrar pues un volumen distinto. Algo que es importante, a veces pensamos, ay, 124 errores son un montón de errores, pero si de repente tengo un elemento que uso 100 veces en la misma página y ese elemento tiene un error, pues vas a tener 124 errores. Igual y es un error fácil de corregir, ¿no? Pero a veces este método pues puede ser un poco confuso porque te puede lanzar un gran número de errores dependiendo del tipo de página que estés manejando. Pero a grandes rasgos encontramos que las páginas con mejor desempeño tuvieron 13 errores totales, las que peor desempeño tuvieron pues llegaron hasta 124 errores. En promedio, las páginas, todas las páginas tuvieron un promedio de 53.5 errores en promedio. Y categorías con error, un poco para entender de las 24 categorías que estuvimos evaluando, el mejor desempeño tuvo 7 errores. Entonces sí es un número de categorías importante
incluso la página que mejor se desempeñó tiene varios errores que no le permiten llegar a ese nivel de certificación y pues lo más importante, que no permiten a usuarios con discapacidad visual tener una buena experiencia de navegación. Hablando cualitativamente, pues también hicimos una navegación un poquito más, llamémosla personal, ¿no? Dominic y yo, para ver a detalle cómo funcionaban estas páginas, ¿no? Ya no es un robot el que hizo esta evaluación, fuimos nosotros, siguiendo algunas categorías de un estudio que se realizó llamado Accesibilidad Web, una evaluación desde la perspectiva de usuarios con discapacidad visual total. Ellos hicieron pues una serie de categorías importantes al momento de usar una página web con tecnologías asistivas. Nosotros tomamos esa misma serie de categorías para hacer las evaluaciones. Algunas cosas fueron por el lado de Dominic, del uso de la tecnología asistiva, y algunas cosas que también requieren validaciones visuales fueron de mi lado. Entonces, encontramos algunos errores frecuentes, falta de versiones básicas de HTML, no se proporcionan atajos para teclado al momento de programar las páginas, los textos descriptivos son incorrectos. A veces encontramos que había páginas que sí cumplían con sus textos descriptivos, ¿no? Pero, por ejemplo, era una imagen con una pantalla de Zoom con 50 participantes y decía como, congreso tal, ¿no? Entonces, la descripción no le hacía justicia a lo que venía dentro de la imagen, haciendo que también, aunque esa descripción existiera y el robot la haya tomado como buena, la descripción no era adecuada a la imagen, ¿no? Falta de etiquetados correctos en elementos multimedia. No nos vamos, les dejamos aquí la presentación para que entren a detalle en los números, pero pues sí tenemos un gran porcentaje de errores que son importantes para el cumplimiento de la norma. En general, pues tuvimos categorías que, digamos, estuvieron aprobadas. En promedio, fueron 10 categorías positivas por 9 categorías negativas, ¿no? Algunas recomendaciones importantes que encontramos aquí, pues no usar tablas y carruseles. Hay algunos plugins accesibles que vimos que en muchos casos no llegaban a funcionar y que no forzosamente por tenerlos garantizan accesibilidad. Algunos PDFs que no funcionaban. Ya vamos a entrar después un poquito más de detalle en las recomendaciones puntuales. Gracias. Ahora Mariana nos va a presentar los resultados del análisis de toma de decisiones. Gracias, Emilio. Bueno, después de hacer el análisis cuantitativo, nos pareció muy interesante poder contactarnos con los equipos a cargo de los desarrollos de estos sitios web para conocer un poco sus experiencias, cómo abordaban el tema de la accesibilidad al interior de las instituciones, y también contactarnos con especialistas en la materia, como fue el caso de Consuelo y sus colegas, y también de asociaciones civiles de personas con discapacidad y de asociaciones que trabajan para las personas con discapacidad, para conocer un poco más cuáles son las necesidades también desde el punto de vista de los usuarios, ¿sí? La metodología fue una metodología de análisis cualitativa basada en 23 entrevistas semiestructuradas, 14 instituciones públicas, y trabajamos con 2 empresas de desarrollo, 2 especialistas en temas de accesibilidad y 5 asociaciones civiles, y esto fue un trabajo de campo que hicimos el año pasado, entre junio y septiembre, de forma remota, ¿sí? Y como les comentaba, las entrevistas tuvieron como objetivo entender cómo se aborda la accesibilidad en las instituciones públicas y poder conocer áreas de oportunidad y también buenas prácticas, ¿sí? Lo primero, como las grandes conclusiones de esta etapa, tienen que ver con el contexto de la accesibilidad hoy en Chile. La coyuntura ha sido muy decidora, ¿sí? Chile viene experimentando un proceso de transformación digital con mucho ímpetu desde el Estado hace ya varios años, y esto por supuesto se aceleró muchísimo en el contexto de la pandemia del COVID, ¿sí? Porque la urgencia asociada a las cuarentenas y a las restricciones de movilización implicó que los servicios públicos tuvieron que migrar de forma muy, muy rápida y con mucha exigencia sus servicios al entorno digital, o potenciar si es que ya los tenían por ese canal, ¿sí?
Y esto presentó un desafío para el gobierno, y todos los equipos con los que nosotros contactamos en el fondo estaban bajo mucha presión, porque además cada institución pública tiene su propio equipo en materia de tecnología de la información, ¿sí? Y estos equipos hasta hace poco tiempo no tenían mucha relación entre sí. Entonces existen desafíos importantes en materia, y José y Nostroza nos va a poder comentar eso después, ¿no? Existen desafíos importantes en materia de actualización tecnológica, de estandarización y de interoperabilidad dentro del Estado, más allá de la accesibilidad. Entonces, tenemos que cada institución pública tiene su propio equipo de TI, y que en el fondo el esfuerzo de coordinar a todos estos equipos de TI para tener una orientación común es algo que empezó a pasar hace algunos años, pero que históricamente ha estado siempre muy atomizado, ¿sí? Por supuesto que los recursos en general son limitados, pero sobre todo estos equipos se ven expuestos a una gran demanda, ¿sí? Están las exigencias en materia de transformación digital, las exigencias en seguridad, que no son menores para las páginas web o los sitios web del gobierno, ¿sí? Y además de, por supuesto, la pandemia y el contexto del incremento de la cantidad de servicios que se prestan por esos canales, ¿sí? Además, es importante entender que frente a esta limitación de recursos, muchos de los desarrollos se tercerizan a proveedores externos que además a veces no comparten la sensibilidad o la capacitación en materia de accesibilidad, ¿sí? Y también los funcionarios nos comentaron que hay una cierta resistencia al cambio, y lo mencionaron no tanto desde los propios funcionarios, sino más bien de los usuarios últimos, ¿no? Los usuarios frecuentes sin discapacidad se tienden a acostumbrar al funcionamiento de las páginas web, y a veces cuando se hacen cambios en los portales estatales hay quejas y hay una resistencia al cambio en ese sentido, ¿sí? Por otro lado, vimos que el tema no ha sido históricamente una prioridad, el tema de la accesibilidad, ¿sí? Tiene baja prioridad política, ¿sí? Y cuando se menciona, en general se mencionaba asociado a la población de adultos mayores, que comparten algunas de las dificultades de la población con discapacidad visual, debido a que presentan baja visión o menor visión, ¿sí? Pero se nos mencionaba que la capacidad de incidencia de las organizaciones de personas con y que trabajan para la discapacidad no tienen un gran nivel de abogacía o de llegada a las instituciones públicas. Entonces ahí hay un canal que es necesario fortalecer, ¿sí? Como mencionamos anteriormente, hay mucha normativa específica, pero sin recursos asociados, ¿sí? El decreto 1 y la guía de accesibilidad web que publicó el Senadis están publicadas, pero hay bajos mandatos para la fiscalización, no queda claro cuál es en el fondo cuál es la consecuencia por el no cumplimiento, ¿sí? Y tampoco hay recursos específicos para su implementación, ¿sí? La gobernanza del tema también es atomizada, porque, por supuesto, Senadis tiene el mandato sobre el tema de accesibilidad, ¿no?, digital, desde la expertise en materia de discapacidad, pero Gobierno Digital tiene mandato sobre transformación digital, y entonces ahí, por supuesto, siempre todo lo que tenga que ver con articulación presenta desafíos, ¿no? Y lo que encontramos también fue que hay un desarrollo dispar. Hay algunas instituciones que tienen un gran avance y mucha sensibilidad a la materia y que lo han abordado. Encontramos equipos con mucho trabajo con las comunidades, con mucho trabajo en materia de accesibilidad, y hay algunos equipos que desconocen de la materia o nunca se han visto enfrentados a el tema, ¿sí? De hecho, en algunas instituciones inclusive la motivación parte por individuos puntuales que han tenido experiencia en la temática y deciden en el fondo traer el tema a la mesa, ¿sí? En general hay un desconocimiento extendido respecto de la obligatoriedad y de la norma, ¿sí?, entre los funcionarios públicos, y por supuesto las instituciones que tienen mayor protagonismo en materia de servicios públicos para este grupo poblacional, le hace en el fondo todo lo que tiene que ver con trámites como el registro civil, como el Senadis, todo lo que tiene que ver con materias específicas de discapacidad como el Senadis o el COMPIN, están más sensibilizados y por supuesto sus páginas funcionan también mejor, ¿sí?
Y en el fondo un poco como las conclusiones respecto al enfoque que se le ha dado a la materia desde el sector público hasta ahora en Chile, tiene que ver con un enfoque bastante reactivo desde la especialidad y no la experiencia. La norma es muy estricta respecto de lo que contempla como accesibilidad, pero hay poca inclusión de participación activa de personas usuarias en los testeos en el ciclo de desarrollo, ¿sí? El abordaje es más bien estático porque al ser con una perspectiva de especialidad, se aborda al inicio, en el momento del desarrollo, más no se aborda a lo largo del ciclo, ¿sí? Y hay accesibilidad que se pierde a lo largo del tiempo porque un sitio web puede haber sido accesible cuando se diseñó, pero las correcciones o las modificaciones a lo largo del tiempo pueden haber generado errores y haber restado accesibilidad. Entonces, si uno lo evalúa solo al principio, pierde accesibilidad por materia de legado, ¿sí? Los espacios de participación para las personas con discapacidad en general son muy, muy reducidos, ¿sí? Y además es difícil incidir cuando no se puede acceder, ¿sí? Y esto en el fondo va en concordancia con lo que mencionábamos antes de que hay poca incidencia, poca abogacía, porque también es difícil incidir en espacios a los que no se puede acceder, ¿sí? Y hay una necesidad de crear mecanismos de retroalimentación y participación que sean más efectivos que con los que contamos hoy, ¿sí? Y una última temática, y a nosotros desde la universidad esto nos interesa mucho, ¿no? Hay baja formación, ¿sí? La formación en materia de diseño en general y de diseño para entornos digitales en particular, escasamente aborda la accesibilidad y entonces eso también hace que los profesionales vinculados a los equipos de tecnología e información tengan poca exposición al tema, ¿sí? Desde las organizaciones y las personas con discapacidad que tuvimos la oportunidad de entrevistar y de analizar los resultados de sus opiniones, se nos mencionó la necesidad de priorizar servicios críticos, ¿sí? Desde el sector público, pero también desde el sector privado, por ejemplo, el registro civil, el servicio de impuestos internos, el COMPIN, la banca por internet, son servicios sin los cuales las personas no pueden ejercer como tareas cotidianas necesarias para resguardar su derecho a la ciudadanía y a la privacidad también, ¿sí? Así que esos servicios se mencionan como prioritarios. Hay una fuerte demanda por participación, ¿sí? Por incidir de forma directa en decisiones que afectan a las comunidades y colectivos afectados, ¿sí? Y la integración de mecanismos en la toma de decisión, de testeo, de revisión a lo largo del ciclo de diseño. Y también encontramos, y esto lo mencionaron varios de los entrevistados, una posibilidad de futuro, porque el mundo digital no tiene barreras físicas, ¿sí? Y podría ser completamente accesible. Entonces es importante pensar que no solo en lo que hoy hay y lo que podríamos mejorar, sino también en una perspectiva de futuro que podría ser, a diferencia de lo que es el mundo físico, un espacio absolutamente accesible para todos. Entonces hay una oportunidad para tomar un punto de partida realmente de diseño universal que creemos bien especial y único, ¿sí? Voy a dejarlos ahora con Emilio, que va a abordar las recomendaciones de política pública a la luz un poco de los resultados que salieron del análisis de los sitios web y de los mecanismos de toma de decisión. Gracias, Diana. Pues la primera recomendación es la prioridad, ¿no? Este derecho es sumamente importante para la vida de las personas con discapacidad y es algo que el Estado chileno y muchos otros estados latinoamericanos pues ratificaron en la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad. No puede esperar más. Los servicios críticos implican independencia para las personas con discapacidad. Yo, al querer sacar un documento público de una página y no poder hacerlo por vía propia, me obliga a depender de alguien más, ¿no? Y eso es algo crítico para el desarrollo social de las personas con discapacidad. Y mientras más llega la transformación digital y mientras más perdemos los servicios físicos, la brecha de las personas que no tienen acceso se hace cada vez más grande. La segunda recomendación es los procesos sobre la norma. Si ustedes ven la WCAG, es enorme, es compleja, es técnica, ¿no? ¿Para qué nos metemos en tanto embrollo cuando podemos pasar a mejor tener un proceso más accesible, un proceso más incluyente?
en especial porque no siempre la norma asegura un resultado en términos también de usabilidad. Debemos de contemplar procedimientos y estándares para incluir a las personas en los procesos, para hacerlos que participen más. Y esta es la tercera recomendación. Todo se va y nosotros creemos desde lo que pudimos ver en este estudio, que la participación de las personas con discapacidad va a ayudar a muchísima sensibilización por parte de los funcionarios públicos y si empezamos desde una etapa temprana en el proceso de diseño y no esperamos hasta que sea nada más un paso en el checklist de, ok, ya hicimos todo el producto, será accesible, pues veámoslo, ¿no? Hay que empezar a incluir a las personas desde antes de que arranque el proceso, durante el proceso, y nos vamos a evitar al final, pues esta revisión, estos 1000 y un cambios que puede haber por no haber generado un ambiente inclusivo. Después, este proceso de retroalimentación constante, no esperar pues son 2 checkpoints de accesibilidad y se acabó. La retroalimentación constante es una buena práctica para cualquier desarrollo de software y va a beneficiar a usuarios con y sin discapacidad. En las plataformas digitales es un proceso básico que debemos de tener. Yo estoy súper sorprendido. La verdad es que el Estado chileno tiene unos procesos de desarrollo geniales y si esos procesos fueran más inclusivos, serían de súper alta, de muy alto impacto para las comunidades con discapacidad. También, pues pensar en los recursos materiales, ¿no? Pues sí se van a necesitar más personas, sí se van a necesitar más proceso de capacitación. Es un problema que puede llegar a ser profundo y esa prioridad política también tiene que ver con asignar un presupuesto, ¿no? Para las pruebas, para las revisiones, para contratación incluso de personas con discapacidad que participen en los equipos. Eso puede ser súper importante. Otro punto, la gobernanza, la supervisión y el control. Ahorita el Senadis hace un gran trabajo y le faltan, yo creo, y creemos, pues facultades de supervisión de, oigan, otras instituciones, pues cómo van en esta materia, ¿no? Que no sea algo que como es ahorita, pues es opcional. En la ley no hay tiempos, no hay, oye, pues si lleva 2 años la página y no cumple el tema de accesibilidad, ¿qué pasa? ¿Quién lo revisa? ¿Quién puede meter mano en el proceso? Eso no está regulado. Sí debemos de generar facultades, pues un poquito más fuertes al momento de generar estas revisiones y estos procesos de supervisión. Y por último, la formación, ¿no? Yo creo que la intención de todos los funcionarios que entrevistamos es súper buena. Sin embargo, creemos que hace falta formación en la materia, ¿no? Entender qué implica para una persona usar un lector de pantalla. En la escuela de programación no lo enseñan, ¿no? No hay una materia de accesibilidad. Si tú ves el currículum de desarrolladores de software de distintas universidades en el país y en muchos otros países, no hay materias de accesibilidad, no hay materias de cómo desarrollar software de una forma más incluyente. Y ahora pasamos a las recomendaciones de diseño con Domi. Bueno, en primer lugar, como ya mencionó Emilio, y nunca está de más recalcarlo, es el tema de incorporar a personas con discapacidad en los procesos de diseño, desarrollo y mantención, porque a veces también ocurre que quizá el sitio fue diseñado de manera accesible, lo desarrollaron de manera accesible, pero luego con el tiempo de ir haciendo los ajustes, esta accesibilidad y usabilidad que en algún momento tuvo, se pierde. Y además el hecho de incorporar a las personas también garantiza la usabilidad, porque técnicamente algo puede ser accesible, pero si es que no hay una persona que efectivamente demuestre que la puede usar y cumplir los objetivos, tampoco sería realmente inclusiva. También por otro lado, respecto a la jerarquía de los encabezados, es importante usarla de manera correcta porque, por ejemplo, si el título de una página está puesto arriba de forma grande, que se ve que es un título, si es que está programado como encabezado nivel 3, por más que se vea como un título, el lector de pantalla no lo va a leer en primer lugar. Y lo mismo ocurre con seguir un orden coherente de lectura. Bueno, en cuanto a utilizar nombres únicos y reconocibles para los enlaces, botones y otros, consiste en el hecho de que los lectores de pantalla permiten navegar, por ejemplo, solo mediante enlaces. Entonces, si todos los enlaces se llaman ver más, ver más, ver más, uno no va a poder navegar realmente entendiendo recibiendo la información a la que corresponde el enlace. Entonces ahí, por ejemplo, es mejor poner ver más sobre X noticia.
Y que este enlace también, nombre único, también indique el propósito de la función que cumple este elemento. Bueno, también se recomienda evitar elementos móviles en las páginas, como por ejemplo los carruseles que vimos harto que se utilizan en las páginas que evaluamos, porque esto al ir moviéndose confunde mucho al lector de pantalla e incluso también puede ser más confuso para personas sin discapacidad visual. Quizás es más fácil entregar la información de forma simple y directa, sin tanto elemento que se mueve y todo, que complejiza un poco la interacción para todas las personas. Bueno, también que los elementos de la página estén programados para el rol que cumplen, o sea, si hay un enlace, que sea un enlace, y si hay un botón, que sea un botón. O, por ejemplo, bueno, muchas veces ocurre que hay textos que por un tema de construcción, de desarrollo, lo transforman en imagen y luego lo ponen en la página como imagen. Entonces, al final es un poco innecesario porque el texto, en teoría, un lector de pantalla sí lo podría leer, pero al transformarlo en imagen ya como que cumple un poco esta función. También con respecto a lo que mencionaba antes Emilio sobre escribir efectivamente las imágenes, en el fondo esto es súper importante como para poder entender lo que se está mostrando. Algo que ocurre mucho es que ponen noticias y a la noticia, a la imagen correspondiente a esa noticia, la describen como el mismo título de la noticia, en vez de decir, por ejemplo, una persona que está caminando, u otra, como otra descripción más real de la imagen en el fondo. También se recomienda que los encabezados de las tablas sean efectivamente encabezados de las tablas, como por la misma lógica que mencionábamos antes, de que así el lector de pantalla puede reconocer qué tipo de elemento está leyendo y así transmitirle efectivamente la información al usuario. Y el tema de incorporar avisos es como tiene que ver con que, por ejemplo, si estoy completando un formulario, que no vaya a ser que al final, al momento de enviar el formulario, me dice que haya un error, sino que me lo avise de manera inmediata para poder solucionarlo rápidamente. Bueno, por otro lado, tenemos acá algunos referentes de páginas, si quieren después revisar, que son páginas bastante accesibles y usables en realidad, que serían la página del gobierno de Estados Unidos, la página de Design Council, que es una consultora de diseño del Reino Unido, también una página de un servicio de energía en el Reino Unido, y la página de IKEA, como para en el fondo tener una diversidad en el tipo de páginas que pueden revisar si es que les interesa el tema. Y en el fondo estas páginas tampoco es como que sean nada del otro mundo, ni que hayan hecho como extraterrestres, simplemente son páginas que incorporaron los distintos elementos que tiene que tener y son efectivamente inclusivas. Ahora los voy a dejar con José Alar bueno, para continuar con la siguiente parte del seminario. Gracias. Muchísimas gracias, Mariana, Emilio y Dominique. La verdad que o sea, aprendimos muchísimo. Nos damos cuenta que realmente hay muchísimo que aprender y sentimos una enorme responsabilidad como formadores en incorporar estas temáticas. Daremos inicio entonces ahora a los comentarios de los panelistas invitados. Estamos un poquito atrasados, pero creo que el tema vale la pena y por el interés del chat me doy cuenta que nada, que está súper interesante. Para comenzar lo dejamos con José Inostroza, jefe de la División de Gobierno Digital, que también nos comentará los resultados. Eso sí, antes de dejarlo con José, recordarles que a los panelistas que tienen 10 minutos para poder tener tiempo al final de responder algunas de las preguntas y comentarios que se han ido metiendo en el chat. Adelante, José. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores, a la universidad y a quienes participaron del estudio por esta oportunidad. La verdad es que es muy valioso el trabajo que se hizo. Estoy muy agradecido específicamente, profesionalmente, porque nos brinda insumos que desde Gobierno Digital nos puede costar, obviamente, tenerlo y nos puede contribuir mucho, no solo a nivel técnico, sino que sobre todo a nivel de pensar política y modelo para poder resolver o avanzar a resolver estos problemas. Así que de verdad lo agradezco mucho. En general, el gobierno digital y el Estado en general debiera potenciar mucho más la relación con las universidades y el mundo académico.
porque evidentemente tenemos dificultades para tener miradas más sistemáticas, etc. Lo segundo que quiero decir es que es bien agobiante escuchar el estudio. Yo cuando escucho esto veo obviamente un listado enorme de pendientes y estoy pensando cómo podríamos contribuir a mejorar esto. Y esto en el contexto de otros 30 desafíos más, digamos. O sea, que se puede sintetizar en nuestro modelo de Estado digital debe cumplir estándares. Perdón, me apareció algo en la pantalla, no sé si está funcionando bien el sistema. Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, el tema es que la pregunta como país, como gobierno es ¿cómo vamos a pensar estratégicamente el modelo de gobierno digital? Porque es evidente que está creciendo la vida en una dimensión digital y por tanto el Estado ya crecientemente va a dejar de ser análogo, pero está organizado esencialmente para lo análogo. Y lo digital, por más que tengamos evidencia de las tasas de crecimiento, no tiene un correlato proporcionado desde el punto de vista de la gobernanza, de los recursos y la importancia estratégica. Solo un dato, gobierno digital en este momento es una división del Ministerio de la Presidencia, no es una agencia separada, un servicio público, y solo tiene 63 personas. No nos vamos a comparar con Alemania, Australia, UK. En Uruguay tienen 400 personas dedicadas a este tema y en todas partes esto está creciendo. Y no digo que esto sea solamente un tema de número, pero eso refleja de algún modo la ponderación que le estamos dando en nuestras políticas públicas a este tema y ciertamente también tiene que ver con la concentración y el rol. Por ejemplo, hay estándares y ya se hizo harto caudal sobre, tenemos robustez legal desde el 94, es bien impresionante, pero así como en este tema hay muchos otros temas asociados a lo digital donde tenemos leyes, estándares, y la dificultad siempre está en que esos estándares se cumplan y se hizo también harto análisis sobre la necesidad de poner enfoque en los procesos, en la capacitación, pero yo me quiero concentrar en la fiscalización. ¿Cómo hacemos para que efectivamente de un modo sistemático estemos chequeando que los estándares se cumplen? Hoy día el gobierno digital no tiene facultades para eso. La ley que rige el gobierno digital es muy simple, organiza en términos muy generales la función a nivel estratégico de asesoría, pero no tiene facultades de fiscalización. Entonces es un tema que tomamos nota. Es cierto que en la actualización del decreto 1 se estaría pensando en un proceso, o se pensó en un proceso anterior de actualización, colocar funciones de fiscalización a gobierno digital, y la verdad es que no tenemos un marco legal suficiente y ciertamente no tenemos las capacidades técnicas, porque la verdad es que el equipo humano acá está bastante agobiado con distintos asuntos. Esto me hace pensar, más allá de lo genérico, qué modelo debiéramos tener en materia de construcción de servicios digitales en el Estado. Y esto es una reflexión muy personal, pero me da la impresión de que el cumplimiento de estándares de este tipo y otros, para la mayor parte de los servicios públicos, para la mayor parte de los municipios, probablemente son incumplibles. Que es la capacidad para poder lograr esos nuevos estándares requiere un nivel de competencias técnicas, de personas adecuadas y de recursos que son infinanciables con el actual modelo. Entonces, uno ve la experiencia de UK, me encantaría saber si esto está pasando en otras partes y de qué manera, donde hay una suerte de centralización en al menos algún componente del modelo y donde se están desarrollando sistemas de diseño que sin duda ganan en economía. Yo me imagino que si tuviéramos la capacidad de tener una fábrica o una fábrica de fábricas, no tiene por qué ser 100% centralizado, es evidente, pero una cierta capacidad de producir de un modo estandarizado desde el origen sería mucho más eficaz en el cumplimiento de estándares de este tipo y de otros. Pero ese modelo, por ejemplo, no lo tenemos en Chile en este momento. Acá tenemos en general una tradición muy fuerte de descentralización. Por distintas razones, desde los años 90 nos gusta mucho que cada servicio público se gestione con mucha libertad y ahora además estamos avanzando a mucha autonomía. Entonces,
yo creo que eso nos va a generar un problema en general de gestión de los modelos digitales, que va a ser muy difícil que cada unidad tenga la capacidad real para poder implementar los estándares que sean. Y creo que eso y por tanto nos invita a una reflexión más general como país sobre cómo pensamos ese modelo adecuado, porque si no tendremos el decreto 1 actualizado 2 veces más y 3 veces más, tendremos una ley nueva y Senadi nos pedirá ayuda, pero la verdad es que creo yo los costos para implementar esto son muy difíciles. Termino diciendo que, bueno, son muy valiosos los resultados. Y es bastante evidente cuando uno ve los sitios web del Estado chileno, lamentablemente la dispersión es enorme y es bien evidente en buena parte de los casos que el foco en términos de usabilidad para los usuarios no es suficientemente bien ponderado en general. Eso es muy evidente y yo creo que tenemos un problema cultural, tenemos un problema de cultura digital, especialmente en los directivos, que debiéramos todos poner mucho más foco en cómo nuestras herramientas digitales de verdad sirven principalmente al usuario y se pondera como objetivo principal y no se contamina con un conjunto enorme de objetivos que se reflejan después, como decía una de las personas que participó en el estudio, en diseños que están completamente contaminados con un conjunto enorme de elementos, además muy dinámico. Cada gobierno llega y trata, pues, jefe de servicio, de mejorar sus sitios web. Hace poco llegó una persona de una institución pública, no voy a decir cuál, y pidió ayuda para una transformación estratégica porque la autoridad quería cambiar el sitio web para poder comunicar otros conceptos, etcétera, etcétera, pero sin un modelo más profundo detrás de eso. Entonces el incentivo al cambio es enorme y sin duda eso genera problemas en la estandarización y en los buenos diseños. Perdón si es que mi tono puede ser no muy optimista, yo voy a cumplir 2 meses, pero agradezco mucho, termino acá, el estudio es muy preciso, es muy claro, y creo que tenemos que tomarlo como referencia esencial para ir estableciendo alguna estrategia, pero sobre todo en términos de pensar un modelo, porque no podemos estar solo pensando las políticas públicas como expresiones legales de deseos, sino que cómo hacemos para que estas cosas efectivamente ocurran. Y eso supone modelos mucho más inteligentes que se hagan cargo de las restricciones reales, restricciones de todo tipo, y que por tanto sean modelos eficientes. En ese sentido, si la universidad nos puede ayudar además a buscar e identificar modelos eficaces en otras partes del mundo que consideren restricciones, digamos que quizá en realidad relativamente comparables, sería de una enorme utilidad y de referencia muy concreta para ir avanzando. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. De verdad que, wow, por lo que estoy viendo además en el chat, es un tema que está dando muchísimo que discutir. De verdad que muchísimas gracias por tu aproximación. Mucha suerte además en esta titánica tarea, ¿no? Ahora es el turno de Jonathan Palacio, jefe de la Coordinación Intersectorial del Servicio Nacional de Discapacidad. Jonathan, tus 10 minutos de opinión. Muchas gracias, José. Antes que todo, excusar a la subsecretaria Francisca Perales, que por temas de agenda y contingencia no pudo estar hoy. No obstante, mandamos un saludo conjunto a todos los asistentes de la Subsecretaría y del Servicio Nacional de la Discapacidad. Y en segundo lugar, también felicitar a la universidad y a los ejecutores del estudio. Nosotros fuimos uno de los informantes dentro de la fuente de información. Y en ese sentido, los resultados, si bien son bastante desalentadores, nosotros estamos al tanto y conocemos esto, ¿sí? Tenemos un estudio del año 2019, donde se hizo una evaluación de 150 sitios web del gobierno, donde uno alcanzó el estándar de accesibilidad. También el año 2020 se desarrolló, ¿cierto?, el estudio de indicadores digitales por parte de
SECPRES, ¿no? En que solamente un 8% de las instituciones encuestadas sí aplicaba la guía técnica para la implementación de sitios web accesibles que fue desarrollada por Senadis. Es decir, un número de 19 de un universo de 235 sitios. En ese sentido, tenemos cifras, ¿sí? Señalando, digamos, que hay una baja implementación del decreto 1 sobre sistemas y sitios web, que es un decreto que fue, ha sido, o sea, que es de SECPRES, ¿no? Y este sitio, o sea, este decreto me parece que manifiesta cosas bastante importantes en ese sentido. Primero que todo, creo que hay que clarificar que acá los responsables de que los sistemas y sitios web sean implementados conforme, ¿sí?, a las normas de accesibilidad establecidas, que sean que estén alineados a lo establecido en la Ley 20.422, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en los estándares de la W3C, son las jefaturas de servicios, ¿sí? En este sentido, por ahí vi en el chat, consultaban si los municipios, los gobiernos locales, las gobernaciones entran o no dentro de esta exigencia, y son todos los sistemas y sitios web de la administración del Estado los que deben cumplir con este estándar. Y también en el mismo decreto se señala que el mayor gasto que esto puede suponer, ¿sí?, se va a financiar con las reasignaciones provenientes de los presupuestos vigentes de cada servicio. En este sentido, como toda norma en el Estado, ¿sí?, quien fiscaliza que los distintos servicios públicos cumplan con su normativa es la Contraloría General de la República, ¿sí? Y creo que hay que dejar eso en claro, ¿sí? Nosotros por ahí dentro de los resultados del estudio se señala que Senadis tiene el mandato de accesibilidad, y ahí en el fondo hay que especificar que en ese sentido hay normativa, ¿sí?, y que de acuerdo al ámbito donde se aplica y al tipo de normativa es quién y cómo se fiscaliza esto. Eso como un contexto. Me parece bastante relevante el estudio porque la misma Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 9, que establece la accesibilidad universal como un derecho de las personas con discapacidad, señala que una obligación de los Estados partes tiene que ver con promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluido el Internet. Entonces, partimos de que la misma Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un instrumento de derechos humanos que tiene rango constitucional, ya lo coloca en ese nivel. Contarles también que desde Senadis, en ese sentido, hemos estado asesorando de forma técnica a distintos servicios del Estado que muchas veces se acercan con un sitio que ya está diseñado, se acercan no en las etapas finales porque en la base de licitación de desarrollo se puso el requisito de que este tenía que ser accesible acorde al decreto 1 de SECPRES. Y en ese sentido nosotros aparte de establecer una evaluación automatizada y manual, ¿cierto?, acorde a la metodología propuesta por la misma W3C, recomendamos algo que también es coincidente con el estudio, es que se incorpore en el testeo de los sitios web
a las personas con discapacidad, que puedan armar grupos con metodología y que en el fondo puedan también tener un canal abierto, ¿sí? La W3C lo plantea como una declaración de accesibilidad. Si ustedes hoy en día ingresan al sitio web, por ejemplo, de la red de transporte metropolitano, red.cl, ¿no? Más conocido como Transantiago, se van a encontrar con una parte que dice accesibilidad. Y ahí tienen una declaración de accesibilidad de todos los cambios que han desarrollado y establecen un correo electrónico, porque en el fondo entendemos y también en el asesoramiento técnico que se les dio a ellos, fue que la accesibilidad de un sitio web es una gestión permanente y que debo tener un canal abierto con la ciudadanía para que ellos y ellas también puedan indicar, ¿cierto?, incidencia, dificultades, y que se puedan responder y gestionar. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos en la misma página que el estudio. También contarles, sí, que durante el año pasado se conformó un consejo nacional, o sea, un consejo de accesibilidad de sociedad civil de personas con discapacidad, la cual elaboró un plan nacional de accesibilidad, estando dentro de sus ámbitos, ¿sí? La accesibilidad a los sistemas e información, y en este sentido propuso medidas que hoy en día están en estudio, que tiene que ver con poder elaborar y presentar una modificación del decreto 1 para poder ampliar su cobertura, como por ejemplo también hacer una promoción de la certificación de la norma W3C en sitios web dedicados a la publicación de convocatorias y postulación a procesos de selección de personas, ¿sí? Y también, sobre todo, dar que los servicios públicos, los distintos servicios públicos tengan que dar cuenta del cumplimiento de los estándares de accesibilidad de sus sitios web. Repito, el máximo responsable, sí, de que la accesibilidad web del sitio, del organismo, del municipio, del gobierno local, de la distinta repartición del Estado sea accesible, es la jefatura de servicio. Y en ese sentido, sí, la norma no estableció un plazo de cumplimiento, por ende, hoy en día es un estándar que es exigible. Y solamente para terminar, sí, estamos conscientes de que en las carreras de tecnología de la información o diseño, muchas veces no se contempla una formación base en accesibilidad universal, ¿sí? Y en ese sentido, una medida para poder contribuir a la disminución de esto es que hoy en día más de 2.000 funcionarios públicos, personas funcionarias, han pasado por cursos de accesibilidad que fueron desarrollados por Senadis con servicio civil. Hoy en día también estamos desarrollando otro con USACH, en que se establece una democratización en esta formación, ¿sí? En los estándares, en cómo se evalúa. De hecho, el próximo mes vamos a lanzar, ¿sí? Un curso de accesibilidad web móvil, pensando en que en Chile existen más conexiones móviles que personas. Entonces, en ese sentido, los desafíos son bastante grandes, ¿sí? Pero pensamos que a través del desarrollo de políticas públicas, asesoramiento técnico y promoción, y sobre todo evaluación y
incumplimiento son abordables. Entonces, reitero las felicitaciones al estudio, me parece que es un aporte. Nosotros también pensamos que la accesibilidad web es una condición vital, pensando que hoy en día hay un fuerte impulso en la digitalización, sobre todo a nivel de trámites, y que un trámite que no es accesible es un trámite que probablemente no se va a hacer. Entonces, desde esa óptica y la importancia que tiene en llegar a la ciudadanía y no dejar a nadie fuera, es que tenemos que pensar no tan solamente en las personas con discapacidad visual, sino que en general todas las personas que son beneficiarias de la accesibilidad universal. Eso, José. Muchísimas gracias, Jonathan. Estuviste en 10 minutos exacto. ¿Ah? Increíble, te lo agradezco muchísimo. En honor al tiempo también vamos a dar la palabra entonces a Consuelo. Hay muchísimas preguntas y te agradecemos mucho, Consuelo, porque ha ido respondiendo bastante de las preguntas que se han ido generando en el chat de manera simultánea. Muchas gracias. Tienes tu tiempo. Muchas gracias. Bueno, me encanta hacer eso. Gracias primero por la invitación. Quiero decir que el estudio en realidad es sumamente valioso. Existe un estudio que se hace una vez al año, de hecho la WebAIN, que son los que desarrollaron el complemento con el que evaluaron Wave, ¿verdad? Lo hace una vez al año y solo para que sepan, estamos cerca de un 97% del millón de sitios que son evaluados tienen incumplimiento de accesibilidad. O sea, un 3% de los sitios a nivel mundial y de los sitios más grandes del mundo son en realidad accesibles. Y fíjense que la buena noticia es que estamos mejor que el año pasado. ¿Ya? O sea, como todos los años se aprende un poquito más. No es la única buena noticia. Las otras buenas noticias es que en realidad siempre nos equivocamos exactamente en lo mismo. Esto que acaba de decir Emilio, ¿verdad? Con Mariana y Dominique, que presentaron como con tanta elocuencia, y vi que además generó mucho fervor en los participantes, así que genial. En realidad es lo que pasa en cualquier sitio, no solamente del sector público, también en el sector privado, la falta de etiqueta alternativa, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas hace que en definitiva la tecnología asistiva no pueda interpretar el árbol de accesibilidad y entregar una experiencia, la misma experiencia, ¿verdad?, para personas con discapacidad. Lo bueno es que si bien no existen multas, porque leía que la gente decía como es que necesitamos una multa, por favor, esto es Latinoamérica. En Latinoamérica no multamos a nadie, por nada, ¿verdad? O sea, acá la gente, no quiero como politizar, pero francamente la gente se agranda la casa y no pagan más contribuciones, ¿verdad? O sea, esto es Latinoamérica. Esa no tiene que ser la razón ni el motivador para hacer las cosas de la manera correcta. El único motivador que vale, en realidad, es decir, nosotros respetamos a las personas y somos también respetuosos de la ley y del entorno. En ese sentido, las empresas privadas, ¿verdad? Existe algo que se llama, algo así como Acción a Empresas, Chile Acción, no sé qué, involucra a 100 empresas que están en el fondo como que avalan lo que se firmó de esta Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿verdad? La empresa privada también dijeron, oye, nosotros estamos de acuerdo con esto, y por tanto apuntan, por ejemplo, a la inclusión laboral, que por cierto, existe la ley y el nivel de incumplimiento es severo, ¿ya? Cuando nosotros empezamos a entender a las personas con discapacidad de una manera mucho más sistémica, ¿verdad? Entender, por ejemplo, que no terminan el colegio, porque bueno, porque después no va a haber un trabajo, porque existen un montón de, ¿verdad? O sea, esto que encontrar a un profesional con discapacidad es tan raro como encontrar un trébol de 4 hojas en tu jardín en un día de primavera. Entonces, con eso lo que les quiero decir es que en realidad si nosotros solucionamos los temas de accesibilidad, vamos a entregar una vida y una participación plena y efectiva de las personas con discapacidad a lo largo de toda su vida. O sea, no solamente las personas necesitan poder hacer un trámite en el servicio público, ¿verdad? En cualquier sitio de servicio público, sino que también requieren
Por ejemplo, capacitarse. Por ejemplo, asistir a las clases. En pandemia, bien, creo que lo dijo Jonathan, en pandemia la brecha digital aumentó considerablemente y fue mucho más evidente, ¿verdad? O sea, se aceleró la transformación digital súper bien y se acrecentó la brecha en términos de accesibilidad. Y las personas con discapacidad quedaron aún más excluidos de la que ya estábamos. Tenemos que pensar que no solamente existe la discapacidad sensorial o que sea todo eso, sino que también existe la discapacidad tecnológica. ¿Qué pasa con todas aquellas personas que, por ejemplo, no tienen el último celular, que en realidad no tienen el bando de ancha, ¿cierto? No se consume y todo eso? Entonces, como por ahí alguien dijo como hay que enseñarle a los diseñadores, por ejemplo, a diseñar con criterio de accesibilidad exacto. Se agregan unas etiquetas, se entrega cierta información, ¿verdad? Se pone dentro de las descripciones, implementarlo a través de un código semántico. Y siguiendo con la línea, ¿verdad? Después viene un proceso de análisis de calidad, donde hay que saber qué es lo que estamos testeando, y ahí es donde yo le doy todo el punto a José. José dice, como no existen las personas que sepan llevar esto, y eso es 100% real, no fake. O sea, es como, no hay profesionales en Chile, no hablemos de Latinoamérica, hablemos solamente de Chile, no existen profesionales en Chile que sean capaces de resolver esto, ¿verdad?, de principio a fin. No existen. O hay personas que son expertos en hacer el análisis y decir, estos son los errores, pero no sé cómo se arregla. O gente que hace el código front, ¿verdad?, accesible, pero no saben para qué funciona. Y eso en general es el gran problema. Entienden, por ejemplo, que la etiqueta alternativa es súper importante en las imágenes, porque me repercute en el posicionamiento de mi sitio web, y por tanto, si yo lo hago, Google me va a indexar mejor y me va a posicionar, ¿cierto? Más o menos es como eso. Entienden que hay que hacerlo, pero no entienden cuál es el propósito que hay detrás. Entonces, por ejemplo, todos los logotipos, que son en sí el link al inicio de una página, el texto alternativo del logotipo es logotipo, pero ese no es el propósito. El propósito es llevarte al inicio de la página web. Me quedan solo 4 minutos, así que eso pasa con todo, pasa con pasa con el icono del buscador, pasa con el icono de ingreso. Nosotros pensamos ahora, estamos enfocados a hablar en discapacidad visual, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que, pudiendo ver, no entiende el icono? También esos iconos tienen una normativa ISO que hace que, se supone que la mayor cantidad de personas los reconozca, pero una palabra habla mucho más que 1000 imágenes. ¿Por qué no decir, esto es un menú? El menú hamburguesa, que son esas 3 rayitas, en realidad la gente muchas veces no sabe que está ahí, no sabe qué es, y tú empiezas a preguntarle a las personas, y sobre todo las personas mayores, ¿verdad? Y no entienden para qué van. Por ejemplo, la lupita del buscador, hay gente mayor que te va a decir, esto agranda la letra. Oye, si el sentido de eso es que yo hago clic y voy a abrir un buscador, digámosle al usuario que ahí hay un buscador. Entonces, en general, bueno, lo que dentro de las muchas noticias, bueno, me quedan 3 minutos aún, yo pongo tiempo siempre para no pasarme. En Chile los profesionales sí están empezando a aprender, ¿ya? Y vamos como por capa. El primer punto siempre ha sido como evangelicemos, transparentemos, como empaticemos, vayamos, avancemos hacia allá. Ese conocimiento ya existe, y ahora lo que toca en el fondo es generar profesionales o impulsar que eso pase, ¿verdad? Las capacitaciones y qué sé yo, e instalar las capacidades al interior de las empresas y también del Estado. Porque una cosa es saber diseñar y otra cosa es también saber arreglar lo que pasó. Solo para que se hagan una idea, un sitio accesible vale un 30% más que un sitio no accesible, ¿ya? Y eso tiene, o sea, podemos discutir por horas, ¿verdad? Hay mucha gente que dice que no es más caro implementar la accesibilidad desde el principio. Eso no es verdad. Exige procesos, de hecho lo acaban de decir, hay que entrevistar a usuarios con discapacidad. Eso significa que hay que tener mayor presupuesto, ¿verdad? Mayor tiempo, profesionales que lo hagan, y luego tiene que haber personas que en cada una de las etapas sepan exacto lo que hay que hacer, y no solo eso, sino que además no sirve que las personas se vayan una vez que el sitio sea accesible, porque los sitios son manejados a veces por decenas de personas, ¿verdad? Y algunas veces son incluso como de distintas empresas, entonces basta con que uno actualice un sitio, una página,
y esa página dejó de ser accesible. Le agregué una foto, la foto no le puse el texto alternativo, o el texto alternativo quedó en inglés, y la página ya no es accesible. Entonces eso, necesitamos instalar las capacidades para impulsar la accesibilidad, generarla, pero que se mantenga. Y eso significa estar evaluando constantemente el sitio. O sea, como en general, ¿qué es lo que pasa con el mundo, o al menos el mundo privado? Es que la empresa evalúa y dice, tengo tal puntaje, pero no se sigue evaluando en el tiempo. Y lo que hay que buscar es ser mejor en el tiempo. Y por último, para finalizar, en realidad, lo que se haga, lo que se logre hacer, va a ser mejor que lo que está actualmente. Como, ¿por qué apuntar al Big Bang, cierto? Siempre las empresas y el mundo en general quiere que todo sea de un día para otro. El mundo no se construyó de un día para otro. Basta con empezar de a poco, ¿verdad? Si sabemos cuáles son los 7 errores que se repiten una y otra vez, vamos por solucionar esos 7 errores. Contraste, tamaño de la letra, ¿verdad? Porque la discapacidad visual también involucra a personas que tienen menor visión. Contraste, les dije, tamaño de la letra, texto alternativo de las imágenes, links con propósitos y únicos, ¿verdad? Estructura del sitio web, encabezados correctos. Vamos por eso y ya vamos a haber generado un gran impacto. Eso, se acabaron mis 10 minutos. Increíble, increíble. Pero pocas veces me había pasado hasta en un seminario donde los panelistas cumplieran tan bien sus tiempos. Tenemos muy poco tiempo. La verdad que el seminario estamos ya casi en la hora y hay muchísimas preguntas, muchísimos comentarios. Nos damos cuenta de que este tema da para muchos seminarios más y ya desde ya nos comprometemos en el LIP seguir invitándolos para seguir tratando el tema. Quizás tratando de resumir algunas preguntas, a ver si alcanzamos y si alguno de los panelistas se atreve a responder. Hice un resumen, que uno de los grandes temas que se repite es si la normativa y el tema de la fiscalización está solo orientado a páginas o sitios gubernamentales o privados, de algo de eso ya se trató, ¿no? Incluso se mencionaba si es posible demandar a algún sitio por no cumplimiento de la ley. Me imagino que ojalá no lo hagan porque me imagino que están todos trabajando para mejorar. Otro ámbito de preguntas, no sé si alguien quiere responder sobre eso. Oye, yo quiero responder sobre eso. Dale. Hay un caso genial en Argentina. En Argentina, los abogados ciegos, un grupo de abogados, ¿verdad?, con discapacidad visual, demandaron al Ministerio de Justicia porque el sitio web no era accesible. Como no era accesible, ellos no podían trabajar. Y la justicia dictaminó que este grupo de abogados ciegos tenía razón. Así que es muy simpático porque uno no sabe como si abogó a favor o en contra de la justicia, porque la justicia. Bueno, este fue un caso súper emblemático. En Argentina la ley es distinta, ¿verdad? Apunta a que el Estado y la empresa pública tienen que cumplir el nivel A. En cambio en Chile estamos hablando del AA, entonces partió por el Estado. En España también partió así. Y después avanzó hacia la empresa privada, ¿ya? No hay casos, no existen los referentes de demandas en Chile tan abiertos, pero sí, en el caso de empresas que siendo chilenas venden donde la ley y la multa, ¿verdad?, andan en el exterior, por ejemplo LATAM Airlines, perdón, LATAM tuvo que pagar una multa importante. Y en Estados Unidos las demandas son cada 1 hora. Sí, por si acaso. O sea, como que ese es un dato súper anecdótico, cada 1 hora. Súper interesante. Aquí hay otro tema, estoy tratando de concentrarlo. Se preguntó mucho sobre la resistencia al cambio o desconocimiento, o si pasa por un tema de gasto. No sé si alguno de ustedes también se anima. Si el problema es... A ver, encontramos de las 3 cosas.
¿sí? O sea, encontramos personas que nos dijeron cuando hacemos cambios en nuestra página web, nuestros usuarios frecuentes se quejan, ¿sí? Y entonces por eso lo evitamos, porque después nos llegan retos, ¿no? Porque obviamente, sobre todo páginas con mucho tráfico, ¿no? Como puede ser Servicio de Impuesto Interno, como Registro Civil, en el fondo que hacen un cambio y hay muchas personas que lo resienten porque hay empresas y individuos que las usan con mucha frecuencia, pero que claramente es un tema a abordar a través de, en el fondo, sensibilización, ¿no? Hay un tema de recursos, ¿no? Individuos que nos dijeron, mira, nos encantaría y tenemos el tema muy presente, pero no tenemos en este minuto los recursos para hacer los cambios porque tenemos muchísimas otras prioridades que abordar también a la par, ¿sí? Y también nos pasó encontrarnos con equipos que no tenían idea, ¿sí? Y acá yo soy absolutamente transparente, en el LIP somos parte de esos equipos que no teníamos ni idea, y con esto, José, cierro porque estamos en el tiempo, pero lo primero que hicimos cuando Emilio llegó, le dijimos, ok, hacemos esta investigación, pero por favor evalúanos a nosotros y dinos cómo vamos. Y la página de LIP era un desastre, no era accesible, pero para nada. Y yo creo que es interesante nuestro caso, porque no era accesible por omisión, o sea, no porque nosotros hubiéramos tomado la decisión de que no fuera accesible, sino porque habíamos usado un formato preestablecido de ¿cómo se llama esta? La típica soporte para hacer páginas web, y habíamos escogido un formato que nos había parecido bonito, pero no sabíamos que no era accesible, ¿sí? Entonces, en el fondo, creo que los temas que levantó Consuelo también son bien importantes, porque a veces las decisiones de inaccesibilidad no son a propósito, y no cumple ninguna función, es simplemente que al no saber la consecuencia de la decisión que tomaste, terminas en ese problema, ¿sí? Entonces, creo que por eso es tan importante, como mencionaba también José Inostroza, que esto sea parte de un modelo, ¿no? Porque hay como economías de escala de decir, oye, este es el estándar, usemos todas las mismas plantillas, facilitémonos el proceso, porque si lo vamos a tratar de hacer de a uno, probablemente no vamos a terminar nunca, ¿sí? Entonces ahí también hay una economía de escala y un pensar sistémico súper interesante, y ahí creemos que Senadis y Gobierno Digital tienen, en el fondo ya han asumido el liderazgo y seguramente de ahí van a salir cosas súper, súper buenas. Para despedir, Mariana, para despedirnos, solo una pregunta, es difícil para ti, para Emilio y para Dominique. ¿Cuándo creen que puede estar el documento? Sí, el documento va a estar el lunes publicado en la página web nuestra, y se lo vamos a hacer llegar a todas las personas que están inscritas en el seminario, así que también les va a llegar a su correo electrónico. lipuc.cl, ¿verdad? Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Realmente ha sido un éxito este seminario. Estamos súper sorprendidos por la cantidad de personas que quisieron inscribirse y la participación en el chat. A los panelistas, realmente muchas gracias, ¿no? De verdad que estamos muy, muy agradecidos, y en particular agradecer a Mariana, a Emilio y a Dominique por el trabajo realizado. De verdad que estamos súper, súper contentos. Así que, y un gran desafío para todos. Muchas gracias y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao.